Atentos, registrador Alexander Vega rompió su silencio y respondió por escándalo de audios revelados por semana sobre Oscar Iván Zuluaga y Odebrecht. Está contra la pared. El funcionario emitió un comunicado sobre su actuación como presidente del Consejo Nacional Electoral, cargo en el que presuntamente ayudó al excandidato con sus investigaciones por financiación de Odebrecht a su campaña. 6 de julio de 2023. Alexander Vega Rocha, registrador nacional, rompió el silencio en medio del escándalo por los audios que prueban que Oscar Iván Zuluaga sí sabía del ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña presidencial. De acuerdo con el excandidato, el entonces presidente del Consejo Nacional Electoral que colaboró para sacar en tablas la investigación por financiación ilegal e insistió en que en la entidad estaba todo organizado para que ninguna prueba lo comprometiera. Bueno, gente, el registrador Alex Vega niega que él es un corrupto. Él dice que es inocente de los audios donde se prueba, gente, cómo archivaron las investigaciones de Oscar Iván Zuluaga, donde recibió plata, corrupción. Hoy este registrador sale y niega. Recordemos, gente, el registrador se robó las elecciones, ahora es una víctima. Hoy sale y dice esta rata que él es una pobrecita víctima. Después, gente, que este criminal se robó las elecciones para dárselas al guerrillero asesino Gustavo Petro. Recordemos, en las elecciones se robaron el Congreso, se robaron la presidencia, a pesar de las múltiples denuncias que había en contra del registrador Vega y del guerrillero asesino que se iban a robar las elecciones. Sorprendente, gente, que el guerrillero había sacado aproximadamente 7 millones y de última hora aparecieron 3 millones de personas que hasta el momento no hay razón de dónde salieron 3 millones a votar por un guerrillero asesino. El registrador no ha aclarado, gente, cómo el fraude de 5,000 jurados que apoyaron al guerrillero que votaron doble vez, alteraron los formularios y estos criminales guardan silencio. La fiscalía corrupta no ha iniciado proceso en contra de Alex Vega. Hoy pedimos a la fiscalía capturar a este criminal que participó en el robo de las elecciones. Hasta el momento no quisieron, gente, abrir las urnas para contar los votos del guerrillero asesino, donde no están completos los votos de ese criminal que se robaron las elecciones. La registraduría, aliados de narcotraficantes, apoyaron a ese guerrillero asesino para que se robaran y defraudaron las elecciones. Hoy el registrador sale a decir que es una pobre víctima, que él no es corrupto, gente. ¿Ustedes creen que este criminal no es corrupto? Atentos, registrador Alexander Vega rompió su silencio y respondió por escándalo de audios revelados por semana sobre Oscar Iván Zuluaga y Odebrecht. Está contra la pared. El funcionario emitió un comunicado sobre su actuación como presidente del Consejo Nacional Electoral, cargo en el que presuntamente ayudó al excandidato con sus investigaciones por financiación de Odebrecht a su campaña. 6 de julio de 2023. Alexander Vega Rocha, registrador nacional, rompió el silencio en medio del escándalo por los audios que prueban que Oscar Iván Zuluaga sí sabía del ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña presidencial. De acuerdo con el excandidato, el entonces presidente del Consejo Nacional Electoral que colaboró para sacar en tablas la investigación por financiación ilegal e insistió en que en la entidad estaba todo organizado para que ninguna prueba lo comprometiera. Frente a esto, el registrador desmintió a Zuluaga y aseguró que no existió ningún pacto o compromiso con el excandidato. Audios de Oscar Iván Zuluaga. El registrador Alexander Vega participó, según el excandidato, en el TAPEN,
destapen del escándalo de Odebrecht. Las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertos. No existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación, indicó el registrador en un comunicado. Además, frente a las dos investigaciones sobre el ingreso de dinero irregular a la campaña de Zuluaga que el Consejo Nacional Electoral archivó mientras era magistrado, Vega aseguró que no fue ponente de ninguna. Es importante ratificar y aclarar que no fui ponente de ninguna de las dos investigaciones de las campañas presidenciales 2014. Adicionalmente, en el momento en que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral tomó las decisiones, no era presidente de la corporación, agregó. El registrador anexó las resoluciones que absolvieron en su momento a Zuluaga, en las que aparece Idairis Carrillo Pérez como presidenta de la corporación. Finalmente, el registrador aseguró que sus actuaciones como magistrado de la corporación estuvieron siempre bajo el marco de la ley. Por último, mis actuaciones como magistrado siempre estuvieron bajo el marco de la ley, atendiendo las pruebas de cada expediente y con respeto por la autonomía e independencia de cada uno de sus miembros, como también de las decisiones colegiadas del Consejo Nacional Electoral, concluyó el registrador nacional. En los audios revelados por semana, el excandidato presidencial habla sobre un encuentro con Vega cuando era presidente del CNE. Yo estuve en el CNE y hablé con Alex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca. Que él está hablando con el fiscal Néstor Humberto Martínez, para que no siga insistiendo en eso. Como quien dice, oiga, lo que pasa es que por el lado de Roberto Prieto eso está muy enredado, con todo lo que han venido sacando, le dice Zuluaga a Daniel García Arizabaleta, quien aportó las grabaciones a la fiscalía. Alex Vega es de la tesis de que no pase nada, le replica el exdirector de Invías al excandidato presidencial. Además, García Arizabaleta afirma, tablas quiere decir que no van a pedir que compulsen copias en la fiscalía de nada a nadie. Efectivamente, durante la gestión de Vega, el CNE archivó las dos investigaciones que había abierto para tratar de establecer el ingreso de dineros de la multinacional del soborno tanto a la campaña de Zuluaga como a la del entonces presidente candidato Juan Manuel Santos. En las grabaciones, Zuluaga insinúa de manera insistente que todo en el que aparentemente estaría organizado, no solo por su conversación con Vega, sino porque le decía que no había pruebas que los pudieran comprometer y llevarlos a un escenario penal, porque esos casos terminarían archivados. En efecto, así ocurrió. En el caso de la campaña de Zuluaga, el archivo se dio en octubre de 2017 con ponencia del entonces magistrado Carlos Camargo, hoy defensor del pueblo, con el respaldo de otros 5 magistrados. Solo 2 se apartaron de la mayoría en el que. Uno de ellos fue el entonces magistrado Armando Noboa García, quien advirtió que eran contundentes las pruebas en contra de Zuluaga en la fiscalía y que las mismas estuvieron en el expediente del organismo de control electoral, pero en este caso no fueron suficientes para sancionarlo. Una decisión también calcada tomó el CNE en la investigación que se seguía contra Santos por la entrada de dineros de Odebrecht a su campaña. El archivo se firmó en agosto de 2018 con los mismos argumentos de ausencia de responsabilidad urgente. Estos son los audios en los que se escucha a Óscar Iván Zuluaga confesar que sabía del ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña en 2014. Los detalles son escandalosos. En este caso, la ponente fue la entonces magistrada Ángela Hernández, quien contó con el respaldo de sus compañeros de la Sala Plena, que votaron a favor del archivo de la investigación. Sin embargo, luego de una carta que enviaron los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, el que reabrió la investigación y 3 años después, los magistrados Renato Contreras,
Luis Guillermo Pérez y Loris Méndez la archivaron por segunda ocasión.